Caras nuevas. ¿Estamos bien? Bueno, buen día a todos, buen viernes. Notarán que después de 5 meses he logrado que bajen el aire acondicionado en la sala. ¿Vieron? Gestión pura, gestión pura. Así que estoy feliz por mí también, porque la verdad me congelaba acá. ¿Están todos sacando fotos? ¿Qué pasa? Hoy tenemos a los chicos de la Universidad de Argentina de la Empresa, de UADE, así que bienvenidos y como siempre agradezco a los periodistas de la sala por permitirnos estas liberalidades. Bueno, esta semana los argentinos fuimos testigos de 2 escenarios muy distintos que grafican con bastante claridad la batalla cultural que estamos enfrentando. Por un lado, la Argentina próspera, el presidente Milei disertando en la conferencia anual del Instituto Milken, donde se reunió con los empresarios más importantes del mundo, entre ellos Elon Musk, quien además recomendó invertir en la Argentina. Ese mismo día incluso había consultoras que daban cuenta de algunos precios de la canasta básica que mostraban deflación. También esta semana se anunció el lanzamiento de la nueva línea de créditos hipotecarios por parte del Nación, que se había sumado a la oferta de otros bancos del sector privado de las últimas semanas, donde las familias van a poder comprar su casa a 30 años, como sucede, como conté ayer o antes de ayer, en cualquier país normal del mundo. De hecho, hoy, a 48 horas del lanzamiento, se registraron 73.000 visitas a la web de la sección de créditos hipotecarios del Banco Nación, lo cual nos pone muy contentos el interés que despierta este tipo de créditos después de tanto tiempo que Argentina no contaba con estos instrumentos. Y por otro lado, como contraposición, por supuesto, también vimos, por desgracia, los espasmos de la Argentina de la servidumbre, patotas de delincuentes apretando trabajadores para no dejarlos trabajar, cubiertas de colectivos que pincharon para que los colectivos no funcionen. De hecho, yo he subido algunas fotos en mis redes sociales. Gente o sindicatos tratando de tomar fábricas y vimos además las mismas figuritas repetidas de siempre caminando con guardaespaldas, por supuesto, y arrogándose la representación de trabajadores que suelen despreciarlos. Gracias a la voluntad de los argentinos, a las ganas de trabajar, de salir adelante y de terminar con la Argentina decadente, fue el paro más débil de la historia. Según datos de CAME, el 30,5% de los trabajadores adhirió al paro, el 48% del transporte público funcionó como cualquier otro día normal, el 90% del comercio minorista funcionó también con normalidad y el 76,6% de las pymes siguieron activas y además, bueno, por supuesto, las miles de denuncias que hemos recibido en la línea 134 dan cuenta que los fundamentalistas del atraso ya no pueden convencer absolutamente a nadie y necesitan, como también comenté ayer, del apriete y la amenaza para intentar arruinarle el día al trabajador. Esta dicotomía entre lo peor del pasado y la esperanza del futuro es la que vimos esta semana. Lo bueno es que las cartas, señores, están echadas. La marcha de los argentinos hacia la libertad es irrefrenable. En virtud de la ley Bases, vimos inexplicables ausencias de senadores kirchneristas. Lo cierto es que vuelvo a hacer énfasis en algunos puntos que me parecen relevantes. La ley Bases va a privatizar empresas deficitarias, va a eliminar fondos fiduciarios, los cuales 9, recordemos que ya se había tomado la decisión de eliminarlos más allá de la ley, que representaban 2.000 millones de dólares. Se eliminan multas laborales, esto ataca directamente al juicio laboral y a la complejidad que tienen los empleadores o quienes quieren serlo en la Argentina para poder contratar gente. Así que, por supuesto que no nos sorprende que las ausencias hayan estado
representadas en el Senado por precisamente los senadores kirchneristas. Esta ley para nosotros es la piedra angular para generar libertad y progreso para los argentinos. Dicho esto, los escucho. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo Buen día. andás? ¿Bien? Juan Pablo Peralta para Concierto, El Litoral y Fénix Buenos Aires, en base a lo que hablabas primero con respecto al paro y para salir de las cuestiones, ¿no? Los cruces personales y demás. De los puntos que marcaba, porque el gobierno decía es inentendible este paro que hubo ahora, el segundo, y bueno, ahí arrojaron una lista de cosas y yo quería saber si algunas de ellas son tomadas, porque por ahí alguna gente que no quiso participar del paro y demás puede considerar que pueden ser ciertas, como la baja en el poder de compra, que es una cosa que plantearon, tener que hacer nuevas homologaciones en paritarias, la caída de puestos de trabajo en el Estado, bueno, cierre de empresas, disolución de entes públicos, ajustes en las jubilaciones y sectores vulnerables, con el tema de las asignaciones, el corte de planes, comedores y merenderos. ¿Hay algo de esto que el gobierno tome y diga, bueno, en esto sí nosotros lo tenemos que revertir de alguna manera, más allá de si el planteo lo hace la CGT con un paro o no? No, a ver, nosotros, cada una de las cosas malas o cuestionables de la realidad argentina, por supuesto que las vamos a cambiar, ¿no? O sea, no importa que lo diga un trabajador, que lo diga un empresario, que lo diga cualquier otra persona. La foto de la Argentina la tenemos sin dudas más clara que nadie. Foto que por supuesto entendemos que es parte de una película que viene produciéndose desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Así que sí, claramente estamos absolutamente al tanto de todas las cosas que mencionás y por las que estamos trabajando para corregirlas, ¿no? Entendiendo, por supuesto, que hay cosas que llevan tiempo, entendiendo también y explicando, como hago cada día, el desastre que hemos recibido y entendiendo también que, por desgracia, sufrimos la consecuencia de, bueno, de una dirigencia política o de una parte de la dirigencia política que durante años parece haberse empecinado en destruir a la Argentina y digamos que han hecho un gran trabajo, ¿no? En línea con destruir a la Argentina porque, bueno, no quiero ser aburrido ni repetitivo con lo que digo casi a diario, pero un país que lo han empobrecido en todos sus aspectos, no solo en el aspecto económico. Argentina es un país empobrecido en todos los aspectos. Y en vistas de esto, por supuesto que los reclamos, las manifestaciones en oposición a lo que podamos llegar a hacer o a la situación y al reclamo de a dónde quiere ir a dónde cada argentino quiere que vaya la Argentina es sumamente válido y nosotros lo respetamos siempre. Nosotros lo que no respetamos es, que también lo decía ayer, no respetamos la amenaza, no respetamos la extorsión, no respetamos el que se lleven puesto un día de trabajo de una persona que ayer realmente necesitaba trabajar y creo que los argentinos necesitamos trabajar. Y creo que ayer lo contaba en algún programa de televisión, creo que de las imágenes más tristes que se vieron ayer fue la gente que en diferentes canales de televisión, independientemente de la ideología que uno pueda suponer que tenga cada señal televisiva, en todos los canales vimos gente indignada con no poder tener su diaria, ¿no? El ingreso que genera día a día para poder comer. Entonces ayer el sindicalismo lo único que hizo fue generar que gente no tenga un plato de comida arriba de la mesa. Y lo cierto es que ante los datos, al menos que nombré, que son los que provienen de CAME, y por la sensación que uno tuvo y por lo que uno fue observando durante el día, el paro fue un absoluto fracaso y me parece que tienen que tomar nota, ¿no? El sindicalismo tiene que tomar nota de lo que pasó ayer. Tiene que tomar nota que los tiempos en Argentina cambiaron y que la sociedad no quiere más ni amenazas, ni extorsiones, y lo único que quiere la sociedad, la gente, o al menos en su gran mayoría, por supuesto, es trabajar y salir adelante y sacar a la Argentina de donde la han dejado, que es un lugar muy oscuro y muy triste, y por la que todos, a los cuales
por supuesto los incluyo a ustedes también. Todos estamos haciendo un esfuerzo enorme por sacar esto adelante. Así que sugiero que tomen nota de lo que pasó ayer, porque fue, hasta te diría, debería funcionar como un acto, o debió funcionar como un acto revelador, ¿no? Para un sindicalismo que el 75 o el 80% de la gente los desprecia como dirigentes sindicales. Así que tomen nota de lo que pasó ayer, creo que nos va a hacer muy bien a todos. Manuel, buen día. Hernán Mundo de Radio Hola, Nacional. estás infiltrado ahí entre... Acá estamos. Bueno, voy a hacer dos preguntas. Inicialmente... ¿Cómo haces? No, pero el sorteo nuestro es... Pero pensé que si salían sorteo de un día, el otro Sí, día no... claro, ayer yo no pregunté. Pregunté el miércoles. Se conoció esta semana la resolución por la cual el gobierno reestructura la deuda que tiene Camesa con las petroleras y las generadoras de energía. Esto ya despertó algún malestar en empresarios del sector energético. Si esto en definitiva no es una contradicción con el aliento que se da al régimen de grandes inversiones y si esto no puede redundar en alguna dificultad en el servicio que evalúa el gobierno en ese sentido. Por otro lado, te quiero preguntar por qué, de acuerdo a lo que están anticipando tanto el servicio meteorológico, tanto en Argentina como en Brasil, el fin de semana van a seguir las lluvias, el mal tiempo. Ya hay 200 familias evacuadas en Paso de los Libres, Corrientes. No ha habido un pedido concreto de la provincia de Corrientes, pero además de la presencia del ejército, que sabemos que ya está en algunas zonas del río Uruguay, ¿va a haber alguna medida adicional? ¿Va a viajar gente de capital humano a esa zona? Gracias. Bueno, en principio estamos evaluando la situación y viendo efectivamente cómo se desarrollan los hechos y atentos a la situación, como bien vos decís, con fuerzas federales ya en el lugar, así que, bueno, medio siguiendo el minuto a minuto de lo que ocurre allí. Con respecto a Camesa, no tiene que haber ninguna dificultad en el servicio y es parte de la corrección que estamos haciendo de un montón de cuestiones en términos de... digamos, de facturas impagas que nos han dejado sobre la mesa y que estamos agarrando una a una y tratando de solucionar. Una de ellas es la de las generadoras y esto no debería traducirse en absolutamente ningún problema en cuanto a la prestación del servicio o a que efectivamente el sistema tenga algún inconveniente, de ninguna manera. Es parte, ya te digo, de un debate que se da en otros ámbitos también, no solo en el energético, tratando de solucionar un tema que es por supuesto importante en términos de recursos y que lamentablemente es también parte de la herencia y ya te digo, estamos haciendo todos los esfuerzos por solucionarlo definitivamente. Ese periodo adeudado, después por supuesto el resto va a quedar prontamente normalizado. Así que no debería haber, ni estamos evaluando, ni consideramos que vaya a haber absolutamente ningún inconveniente que venga o que provenga de esta cuestión de la deuda con Camesa. Absolutamente no. ¿Sabía del bono a 2038? Porque es parte de la solución que tenemos del desastre que nos han dejado. Como en otros aspectos hemos encontrado otras herramientas, como en el tema de qué sé yo, ahora se me ocurre la deuda con los importadores. Digo, bueno, uno va tratando de ir solucionando cada uno de los temas de acuerdo a las herramientas que las restricciones presupuestarias, por supuesto, y el tamaño del problema ameritan, pero no por otra cosa, digo. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Hola. Pablo Lapuente para ¿Cómo Letra andás? P. Muy bien, gracias. Una consulta. Al inicio de la gestión muchas veces dijo el gobierno que no necesitaba del Congreso, incluso algunos funcionarios llegaron a decir que la ley bases no era 100% necesaria para esta primera etapa del gobierno. ¿Eso no entra un poco en contradicción con las reiteradas marchas atrás que hay en el debate en el Senado y en diputados, quitando algunos artículos que creían relevantes en un inicio? Y teniendo en cuenta esto, ¿sí evalúan nuevos cambios y cuáles puntualmente? Si es sobre ganancias y sobre el RIGI, que son dos puntos que sobre todo los gobernadores vienen reclamando. No, empiezo por el final, Pablo. Lo cierto es que nosotros no tenemos evaluado ningún cambio específico. Lo que sí tenemos evaluado desde siempre, incluso desde el debate anterior, es el estar siempre abierto al diálogo y a poder
mejorar algunas cuestiones. Incluso a veces ese debate o ese intercambio de opiniones se da en términos meramente de interpretación. O sea, muchas veces se discuten cambios, pero por cuestiones de interpretación de la ley o del artículo o del articulado, y no necesariamente porque haya un cambio en lo esencial o en el fondo de la cosa. Ahora, de todas maneras, el debate legislativo tiene todavía un tramo bastante importante por delante, así que estamos abiertos siempre al debate, siempre a discutir y siempre a mejorarlo. Con respecto a lo que vos considerás una marcha atrás, o lo que pueda ser una marcha atrás en lo que planteás en la pregunta, a ver, para nosotros es relevante desde las primeras medidas del ministro Caputo a los poquitos días de asumir, el DNU, la ley bases o el resto de las cuestiones que tenemos planteadas hacia adelante. Lo que siempre mantuvimos fue que la ley bases, lo ha dicho incluso el presidente innumerable cantidad de veces, la ley bases no afecta a nuestro corto plazo, digamos, el camino que tenemos trazado. La ley bases es fundamental para la Argentina en términos de crecimiento de mediano y largo plazo, y por supuesto que mientras que antes esté la ley, eso efectivamente va a ser siempre una mejor noticia que no esté la ley, digamos, o que la ley se retrase. La ley va a terminar siendo una realidad cuando los tiempos los modos legislativos así lo permitan, no tenemos duda de ello. Y efectivamente para nosotros no es ningún retroceso, al revés, es ir avanzando. Fíjate que más allá de la descripción que vos inferís en tu pregunta, nosotros seguimos avanzando y seguimos con nuestro camino tal cual lo teníamos diseñado. Después los tiempos, por supuesto, no los manejamos nosotros y en tal caso sí puede haber algún retraso, como evidentemente lo hubo, porque digo, la ley base se discutió hace un par de meses atrás y la tuvimos que retirar del debate, por lo tanto ya hubo un retraso y nosotros estamos dispuestos a chocarnos o a convivir con la realidad y a sortear cada uno de los problemas que se nos presenten. Ahora tenemos, por supuesto, renovada fe, la teníamos también en el debate anterior, entendíamos que la política iba a estar a la altura, en su momento no lo estuvo, nuevamente apelamos a que la política se ponga de acuerdo y nos den las herramientas para seguir adelante, que ya te digo, a nosotros nos significa mayor velocidad en sacarle el polvo a la Argentina que tanto todos necesitamos, ¿no? Pero no es un retroceso para nada. Gracias, colega. Sí. Y respecto a ganancias y al RIGI, ¿están dispuestos a hacer esas concesiones, esos cambios que piden? Es que nosotros no hacemos concesiones, nosotros nos sentamos a debatir o a conversar o a intercambiar ideas y si se puede mejorar algo, se mejorará. Pero el RIGI, como se le llama al régimen de inversiones, es una herramienta sensacional para efectivamente generar puestos de trabajo, generar inversión y generar crecimiento. ¿Qué tal, Manuel? Buen día. Eduardo Menegazzi para Infobae. Hace unos días se produjo una modificación por decreto del salario mínimo vital y móvil, que se elevó un 50% desde la asunción de Javier Milei. Quería consultarte por qué se llegó a este punto de decretarlo y no llegar a un acuerdo como pasó la otra vez. Y también teniendo en cuenta que a otros sectores de la economía, como por ejemplo las prepagas, se le autorizó un aumento mucho mayor al 50% y todos los atrasos que viene teniendo. Y una pequeña pregunta más es, hoy va a haber una reunión, tenemos entendido, virtual con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. ¿Dónde y cuándo va a ser? Bueno, en principio la reunión, yo después ingresé a la conferencia, pero en principio iba a ser en torno a las 11 de la mañana, así que tal vez se esté realizando en este momento. La verdad es que obviamente entro a la conferencia y pierdo contacto con lo que pasa fuera de la sala. Reunión en la que van a estar presentes, por supuesto, el presidente de la Nación, el presidente de Ucrania, la canciller Diana Mondino y Luis Petri, el doctor Luis Petri, el ministro de Defensa.
Con respecto al salario, al salario mínimo vital y móvil, cuando no hay acuerdo, el gobierno tiene la facultad de hacerlo y así lo hizo. Y en tal caso, por supuesto que el salario es un acuerdo entre partes, es un acuerdo paritario entre partes. El salario mínimo, si se quiere, es una variable que ya te digo, que no, de hecho el salario mínimo está por debajo entiendo que de todos los salarios de convenio, así que es simplemente una referencia, no me salía la palabra, es simplemente una referencia donde efectivamente el gobierno tiene, cuando no hay acuerdo o cuando las partes no se ponen de acuerdo, decretar ese ajuste y en tal caso después seguirlo discutiendo. Así que no fue más que eso y además aparte porque el salario mínimo, bueno, obviamente tiene implicancias después en otras cuestiones, pero no hay nada, digamos, extraño. Vos me lo comparás con las prepagas y nada tiene que ver un precio de un servicio en este caso con esta cuestión que es meramente laudar ante un salario mínimo que no había acuerdo entre partes, nada más que eso. ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Fabián Wallman, para FM La Patriada. En primer lugar, bueno, consultarte sobre el tema del paro porque pareciera que hay dos visiones completamente diferentes de lo que sucedió en la jornada de ayer. Por un lado, lo que de alguna manera reflejan los diarios, la gran adhesión, vos dijiste que es el paro que menos adhesión ha tenido prácticamente en los últimos 20 años. Yo te quería consultar porque más allá de que efectivamente haya sido una visión u otra, la realidad económica de los argentinos se ha visto empobrecida y escandalosamente en los últimos 5 meses. El 10 de diciembre se podía comprar con un salario mínimo vital y móvil 291 litros de leche. Hoy se pueden comprar solamente 168, o sea, se redujo prácticamente en una tercera parte. Si no considerás que más allá del apoyo o no al gobierno en las elecciones, la gente la está pasando mal y vio una forma de pedirle al gobierno que cambie el rumbo económico y deje de ajustar, como lo está haciendo al sector trabajador. Y por otro lado, si me permitís una más, que tiene que ver con Camesa, porque todos los testimonios de dirigentes de la oposición o que estuvieron en el gobierno dijeron que nunca se dejó de pagar a las transportadoras y que justamente el ajuste y el déficit cero se alcanzó con eliminar el pago de 600.000 millones de pesos que se le debe. Y en ese sentido, las declaraciones del titular de AES, una de las principales energéticas, quien señaló que romper un contrato es una muy mala señal. Tuvieron llamadas del FMI y de los Estados Unidos para saber qué pasaba, si el déficit cero efectivamente es a costa de no pagar las cuentas y dejar la tarjeta con deuda, como ustedes dicen. Gracias. Bueno, arranco como siempre por el final. De hecho, cuando uno toma los números de superávit versus lo que se acusa al gobierno o la causa que se le asigna al gobierno por haber logrado ese superávit fiscal que corresponde a lo no pago a Camesa, incluso si eso hubiese sido, el superávit fiscal seguiría siendo una realidad. Así que no. Con respecto a tu primera pregunta, es un poco redundante. Bueno, un poco lo hablé recién con Juan Pablo de Concierto, pero lo cierto es que nadie niega la realidad de la Argentina. Digo, de hecho, muchas veces yo he hablado de los horripilantes números de inflación, he hablado de la pérdida de poder adquisitivo, he hablado el otro día con un compañero tuyo que me preguntaba por la caída de la producción industrial, creo que charlábamos acá. Nosotros la realidad no la negamos, la diferencia es que la empezamos a contar, digamos, ¿no? Y de hecho, la mayoría de los argentinos entiende que estamos en un momento malo de la Argentina. O sea que, por suerte también, la mayoría de los argentinos cree que en los próximos meses vamos a estar mejor y la gente está muy esperanzada. Ahora, uno no puede cuando describe fotos, como hice yo al principio, como hiciste vos ahora cuando me comparás el poder adquisitivo del salario mínimo diciembre versus ahora, las fotos en estos casos
es demasiado parcial como para efectivamente hacer un juicio de valor sobre la situación. Porque de hecho lo que te pasa cuando vos haces esas comparaciones es que, bueno, es como cuando vos gastás con creo que vos usaste incluso el paralelismo con la tarjeta, ¿no? Porque también lo usamos nosotros, es cierto. Cuando vos pagás, si yo ahora salgo de acá y reviento la tarjeta de crédito, bueno, yo probablemente pueda llenar la heladera, pueda cambiar el auto, pueda comprarme un televisor. Lo cierto es que el mes que viene, cuando me llegue la tarjeta para pagar, bueno, me voy a dar cuenta que efectivamente hice un desastre con mi vida y me descontrolé en el gasto porque gasté con la tarjeta más de lo que efectivamente podía. Y eso es un poco lo que ocurrió lo que ocurre en Argentina, no con el gobierno anterior, digamos, lo que ocurre en Argentina desde hace muchísimo tiempo. Pero la verdad es que sí se notó mucho, al menos en los últimos 6 meses del año pasado, cuando vos agarrás la máquina de hacer billetes y te descontrolás, como le pasó al gobierno anterior, efectivamente lo que estás haciendo es reventar la tarjeta de crédito, con un agravante, que cuando yo salga de acá y reviente mi tarjeta de crédito, el problema lo voy a tener yo. Cuando vos usás la maquinita de billetes, lo que haces es que tu fiesta te la paguen los demás. Y como, por supuesto, la política monetaria, o sea, parte de esa política monetaria es la máquina de hacer billetes, cuando te ocurre eso, efectivamente la política monetaria tiene un rezago, como la tarjeta de crédito tiene un rezago, yo gasto hoy y pago el mes que viene, la política monetaria tiene un rezago en el tiempo que hace que efectivamente la fiesta que te mandaste con la maquinita no la pagues cuando estás usando la maquinita, sino que la pagues más adelante como está pasando ahora. Pero además tiene otro agravante la máquina de hacer billetes, que es que efectivamente quienes más lo sufren son los que menos tienen. O sea que no solo es absolutamente despiadada la utilización de la máquina de hacer billetes, sino que además es tan brutal que quienes más lo sufren son los que menos tienen, porque efectivamente la máquina de hacer billetes genera inflación. Y la inflación, que es el primer impuesto el que estamos atacando, el primer impuesto no regulado que estamos atacando, es urgente no solo por cuestiones de proyectar, por cuestiones también de poder adquisitivo, sino porque además le pega primero al que menos tiene. Entonces, efectivamente, la descripción que haces hoy, la cual obviamente no tengo el cálculo en la cabeza de lo que hiciste, pero la doy por buena, lo cierto es que es parte de pagar esa tarjeta de crédito que nos dejaron reventada el 10 de diciembre y que además veníamos anticipando que efectivamente iba a pasar, cada uno desde su lugar. Y con respecto al paro, no, efectivamente fue un fracaso el paro. Incluso vos no te adheriste, te vi en televisión, no estuviste acá, pero te vi en televisión, así que estuviste trabajando, así que te felicito por no haberte adherido al paro, Fabián, la verdad que sí, por supuesto. Hoy vine para quedarme, porque aparte tengo a los chicos, así que tengo para quedarme hasta las 2 de la tarde. Lo único que te quiero decir es que justamente estuve, o mi medio, como muchos otros, estuvimos tratando de reflejar una realidad que el gobierno no cuenta, solo eso. Pero trabajaste. Bien, felicitaciones. ¿Listo, no? Sí. ¿Qué tal, vocero acá? Hola, perdón. ¿Qué tal? Juan Bien. Cruz Meri para UADE. Preguntarle, por un lado, si en relación a la reunión que va a tener el presidente Milei con Volodymyr Zelensky, si se está considerando la posibilidad, como incluso había hablado el presidente Milei, de realizar una cumbre en apoyo a Ucrania de América Latina en Argentina. Y por el otro lado, si la aprobación de la ley de bases condiciona la realización del Pacto de Mayo. Bueno, en primer lugar, con respecto a la reunión virtual del día de hoy, una reunión motivada por el presidente de la Nación. El objetivo de la reunión es precisamente tener actualización de primera mano del conflicto que está ocurriendo en Ucrania con la invasión rusa. No hay ninguna otra intención detrás más que esa y, por supuesto, es un tema extremadamente
relevante y sensible, una invasión de un país a otro, lo que implica que cualquier novedad la vamos a comunicar de manera oficial, pero no tenía ninguna otra motivación la reunión de hoy. Más que, ya te digo, que el presidente de la Nación, junto a la canciller y junto al doctor Petri como ministro de Defensa, ponerse al tanto de los últimos detalles de lo que ocurre allí. Además, me habías preguntado por el tema de la ley bases. El Pacto de Mayo se va a realizar. Por supuesto que se va a realizar. Después, si los tiempos indican que eso va a ser con la ley bases aprobada o no, bueno, eso los tiempos lo dirán. Pero no está sujeto a la ley base. Hola, buenos días. ¿Cómo Soy andan? ¿Bien? Silvina ¿Cómo andan? Martín, estudiante de UADE. Quería consultarle algo respecto al paro de ayer, debido a las múltiples quejas de los trabajadores y estudiantes indignados, como dijo usted, que se vieron imposibilitados por movilizarse. ¿Hay alguna posibilidad de que los líderes sindicales sean sustituidos o reemplazados para que los verdaderos trabajadores se sientan representados? Muchas gracias. Bueno, se supone que ellos son elegidos por los trabajadores. Así que en tal caso deberán elegir mejor, ¿no? Aquellos que votan para ser representados. Y de todas maneras, acá me parece que hay que subir un escalón en el análisis y entender que independientemente de los líderes sindicales a los que uno pueda hacer referencia con respecto al paro, que de hecho muchos hace décadas que están en el poder sindical, hay que entender que estos sindicatos han fracasado. Han fracasado porque en la representación que deben hacer de los trabajadores, lo que han hecho fue empobrecerlo al trabajador, ¿no? Cuando uno toma el salario promedio del trabajador formal hoy, es un 10% de lo que era hace un cuarto de siglo. Cuando tomamos informalidad laboral, estamos cerca de un 45%, o sea, hay 45% de los trabajadores que no están cubiertos o que no están con todas las formalidades que requiere un puesto de trabajo. Además de eso, no se crean puestos de trabajo y además, en tal caso, si hay nuevos puestos de trabajo, son de muy baja calidad. Entonces, y ni hablar que el esquema económico argentino, la política, las regulaciones, el Estado presente lo que ha hecho es que en los últimos 15 años de punta a punta no se crean, no se generen empleos en el sector privado. Y después cuando uno va analizando inclusive algunas variables, algunos datos particulares, bueno, no sé, cuando analizás, por ponerte un caso, las pymes exportadoras o las empresas exportadoras también se derrumbaron. Digo, nos hemos alejado del mundo y el sindicalismo es parte de esa decadencia. Entonces, uno llama también a que cada uno pueda reflexionar que en la decadencia en la que vivimos, bueno, qué responsabilidad tienen. Y creo que el sindicalismo es responsable, parte del sindicalismo, por supuesto, es responsable de la decadencia, han acompañado la decadencia, han defendido la decadencia, con el agravante que cuando esa decadencia, porque cuando la decadencia es silenciosa, uno puede aducir que al no haber ruido, tal vez uno no esté enterado. Pero lo cierto es que la decadencia en los últimos años fue muy notoria, el decaimiento de la realidad argentina. Incluso en cuestiones muy brutales, como fue el encierro, como fue las escuelas cerradas, en el caso de ustedes las universidades cerradas. Ni hablar cuando nos metemos en temas de política sanitaria en el momento de la pandemia y los resultados y tantas otras cosas, que no es por supuesto el fin de esta conferencia andar reviviendo cada uno de los desastres que hicieron en el gobierno anterior. Pero cuando esa decadencia era muy evidente, quienes hoy cuestionan la realidad, bueno, en ese momento nadie sabe muy bien qué les pasaba, ¿no? Que efectivamente
hoy por mucho menos pretenden revolear a un ministro al riachuelo. Así que yo creo que hay cosas que tenemos que todos como sociedad tenemos que reflexionar de qué es lo que ha pasado, de cuál ha sido el resultado, y el resto me parece que está saldado, ¿no? Que es hacia dónde queremos ir. Así que bueno, no sé si respondí a la pregunta porque me fui por las ramas, pero creo que fue bastante completa. Hola Manuel, ¿Cómo andás? ¿Bien? Ignacio Suárez, también de UADE. Hace un tiempo hubo filtraciones de información sensible tanto en el RENAPER como en la Secretaría de Transporte. Teniendo esto en cuenta, quería preguntar si hay algún plan para mejorar la seguridad informática en los distintos organismos de gobierno. Sí, de hecho la ciberseguridad está dentro de nuestros principales objetivos, se está trabajando mucho en ello y está claro que no se pueden permitir ningún tipo de ni de hackeo, que no lo hubo. Me acuerdo el caso precisamente el caso de RENAPER, porque creo que hasta lo había comentado en la conferencia. Había sido una filtración de información y claramente no se puede permitir, y de hecho creo que ese caso está judicializado, pero por supuesto que en el siglo XXI, si no te encargas como uno de tus pilares principales de la ciberseguridad, estás complicado. Así que sí, es parte, por supuesto, dentro de la seguridad estamos abocados al tema de la ciberseguridad, porque para nosotros es fundamental y porque los hechos que describís, independientemente de que hayan sido no por definición hackeos, por supuesto que no pueden pasar. Hola. Hola, yo soy Juana, estudiante también de UADE de Comunicación Digital Interactiva, y mi pregunta era en base a la inflación. La semana que viene saldrán los resultados por parte del INDEC de la inflación de abril. Yo quería saber qué expectativas tienen ustedes como gobierno en base a que ya estamos arrasando con los 2 dígitos de inflación de los meses anteriores, e incluso expectativas a futuro, no solo de abril. Bueno, nosotros la inflación la vamos a pulverizar. Lo que nosotros no nos manifestamos es en términos de tiempo, porque entendemos que dependen de variables que claramente, en términos de impacto a través de los meses, no manejamos. Entonces es muy difícil saber cuándo efectivamente vamos a tener la inflación que tiene cualquier país vecino o cualquier país normal. Por supuesto que las expectativas entendemos que el derrumbe de la inflación va a ser cada vez más notorio. A ver, con el tema de los 2 dígitos, claramente hay un tema de una barrera psicológica, ¿no? de bajar un dígito de inflación. Por supuesto que tenemos buenas expectativas. Las consultoras, al menos las consultoras privadas que todos ustedes conocen, que publican datos o que hacen mediciones, siguen indicando una baja pronunciada de la inflación, todavía por supuesto en números, como le decía a Fabián o a Peralta, horrorosos, pero en línea con ir terminando con la inflación, porque hemos dinamitado la causa de la inflación, que es el déficit fiscal. Así que indefectiblemente en el tiempo la inflación va a ser un tema que va a quedar atrás en la Argentina, cuando la verdad es que no lo sabemos. Incluso las proyecciones de inflación para 2024, cuando uno va teniendo en cuenta la evolución que han tenido las consultoras e incluso el REM del Banco Central, el relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central una vez por mes, cada vez esa inflación para 2024 tiene una expectativa cada vez más baja y los números son cada vez mejores. Te repito, siguiendo en un contexto que venimos de números delirantes de inflación y súper alejados de lo que se pueda considerar una inflación normal en el mundo. Pero claramente para nosotros la inflación, más tarde o más temprano, va a ser un problema terminado. Hola, ¿qué tal? Soy Guadalupe, estudiante de comunicación de UADE también. Te quería consultar por el Pacto de Mayo, qué expectativas tienen, cuáles crees que van a ser los puntos más relevantes y puntualmente si los firmantes serán exclusivamente gobernadores. Muchas gracias. Bueno, mira, justo acá yo siempre tengo el Pacto de Mayo, tengo un punteo del Pacto de Mayo y cada vez que me preguntan me gusta recordar algunos puntos.
Por ejemplo, bueno, uno lo nombro siempre porque para mí es uno de los fundamentales, que es la inviolabilidad de la propiedad privada. La verdad es que es insólito tener que pactar que la propiedad privada es inviolable o que hay que respetar la inviolabilidad de la propiedad privada, porque es increíble tener que explicar que lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, y en tal caso yo no te lo puedo robar a vos y vos no me lo podés robar a mí. Pero bueno, vivimos en una Argentina donde la intentaron transformar en un circo durante muchísimos años, que todavía hay que efectivamente aclarar determinadas cosas obvias, como que no hay que robarle las cosas a nadie. Otro punto, bueno, el equilibrio fiscal. Para nosotros el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable, lo venimos demostrando desde que asumimos, pero para nosotros es algo que tiene que darse en todos los niveles de gobierno. El Estado argentino, el Estado nacional dejó de ser el papá de las provincias. Digo, nosotros no podemos emitir, no queremos emitir, no vamos a emitir, nunca jamás en lo que nos quede de gobierno, y efectivamente esto hay que entender que cuando uno gasta de más, hoy lo hablábamos con el ejemplo de la tarjeta de crédito, cuando uno gasta de más o estás emitiendo o estás endeudando. Como nosotros nos vamos a emitir, la vía de la emisión no la tenés y endeudarnos nos parece que es absolutamente irracional. Después, bueno, dentro del pacto está la reducción del gasto público, una reforma tributaria, que digamos también son cosas obvias. Digo, no, la Argentina está claro que tiene un gran desorden tributario. Aquí hace algunos días comentaba lo que está ocurriendo en algunos municipios con el tema de incorporar, en vez de cobrarle directamente al vecino, quererle cobrar compulsivamente una tasa a través de un ticket de combustible. Así que la reforma tributaria a nosotros nos parece algo fundamental. Hoy en muchos productos hay más componentes de los diferentes impuestos que lo que se lleva el que tal vez lo produce ese bien, ¿no? En esto que es insólito. Coparticipación federal, aquí hasta el gobernador Kicillof está de acuerdo, digo, en que efectivamente hay muchas jurisdicciones que aportan a esa masa coparticipable mucho más de lo que reciben, y es un tema que hay que discutir y que tenemos que debatir. Reforma laboral, nadie puede negar que en la Argentina falta modernización laboral. Bueno, algunos sí lo pueden negar, pero digo, en general cualquiera sabe que si cobras poco, trabajás de manera informal y no conseguís un trabajo mejor durante una década, está claro que algo está pasando y algo no está funcionando. Una reforma previsional, bueno, que es el punto 8. Apertura al comercio internacional. Digo, bueno, la verdad es que es tan obvio que no, digamos, esto de creer que podemos vivir mejor vendiéndonos entre 47 millones de argentinos y no venderle a 8.000 millones de personas en el mundo, bueno, evidentemente, después ya te digo, de tanto maltrato que se le ha hecho a la Argentina, son cosas que efectivamente hay que aclararlas, ¿no? Increíble, porque quienes están en contra del comercio internacional son los que primero se desesperan por viajar al primer mundo o por comprarse el último celular o por tener un auto importado. Así que me parece que para nosotros son todos los puntos relevantes y efectivamente esperamos que para todos sean todos puntos relevantes, porque creemos que es la base o es otro de los puntapiés iniciales que queremos dar para dar vuelta a la página de una Argentina a una Argentina que se la ha maltratado mucho y que, por supuesto, los grandes responsables fueron los diferentes gobiernos que han pasado y que no han sabido qué hacer, no han querido, no sé. Pero bueno, nos han dejado absolutamente empobrecidos. ¿Terminamos? ¿Vamos a sacar la fotito? ¿Te parece? Chicos, 1.000.000 de gracias por la visita, por venir, por la amabilidad y por el respeto, y gracias a los periodistas habituales de la sala que permiten esto. Gracias, buen fin de semana para todos.